Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Bea Osa, periodista. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Alberto. Bueno, lo primero, muchas gracias y te tengo que preguntar qué tal el caso, qué tal está siendo, cómo lo estás viendo. ¿Qué tal caso? El programa que estrenamos Sí, hoy hacemos cuarto capítulo. Sé que esto se verá correcto. en algún momento, pero esto va cada miércoles a partir de las 10:30 en La Sexta. Para los que no lo habéis visto, ¿qué puedo decir yo? Que no es otra cosa que recomendadísimo porque son casos que seguimos que están prescritos o cerrados y en los que hemos podido contar con claves que hasta ahora incluso no se habían contado. O sea que os animo a adentraros en este mundo de los crímenes reales contados con testimonios potentes. Claro, teniendo en cuenta tu profesión y a lo que te dedicas, pues obviamente vamos a hablar de crímenes, de dos en concreto. El primero te quería preguntar por el de Mocejón que pasó en agosto de este año. ¿Qué te pareció cuando se salió a la luz, cuando te enteraste de la noticia del apuñalamiento de un niño de 11 años? Pues mira, pilló un fin de semana, fue domingo Mm. y la verdad es que cuando saltó esa alerta, siempre te llama la atención cuando sucede un crimen de un niño. Evidentemente, si te pilla trabajando ya estás con la alerta puesta. El fin de semana y en las circunstancias en las que se movilizó todo, pues implicó que de repente pues, te tienes que poner a funcionar con esto sabiendo que hay mucha información que por las cautelas que se van a tener en ese momento inicial va a llegar con cuentagotas, porque sobre todo lo que trascendió en esas primeras horas en las que además estábamos los medios, no estás en perfil bajo, ¿no? Porque siempre se Mm. trabaja hasta en fin de semana, pero no estábamos igual, ya todos activados en la redacción. Y sobre todo esas primeras horas lo que llegó fue mucha información de cauces vecinos y no tanto a nivel policial, obviamente. Claro, ¿qué hizo? Porque a mí me pareció llamativo que no sé, no se trató como otros crímenes, no sé si era en ese momento, fue muy llamativo y salían muchas informaciones. ¿Qué crees que hizo, entre comillas, ese boom de información y de seguimiento a este caso en especial? Bueno, a ver, que haya entrado alguien, en principio con esas informaciones que se daban, ¿no? Que alguien embozado, que también tiene unas características que se hablaba de también de un menor, en un momento se llegó a decir que tenía 16 años, y Mm. que ha buscado una víctima, no se sabía si fortuita o directamente era su objetivo, en un espacio en el que además había otros menores, en un contexto muy familiar, de un club de campo, de un club deportivo, de un domingo de por la mañana, que luego además ya como sabríamos incluso, ¿no? O sea, tenía ese contexto de ambiente de domingo de mañana y luego misa. O sea, todo ese marco en el que, bueno, pues al final la información que te va llegando, todo causa alerta, porque sobre todo teniendo en cuenta que cualquier hecho en el que una víctima sea un menor es aún más cruento. Entonces, en esa cantidad de información que había y teniendo además un añadido, que había un asesino huido, todo daba pie para que al final estuviésemos encima y que las especulaciones también durante esas horas, que al final fue una operación muy rápida, pero durante esas horas en las que no se sabía quién era el huido, quién era el asesino, pues claro, eso alimentó muchas informaciones, muchas fábulas e incluso, bueno, errores garrafales. Claro, te quería preguntar, que se supo en pocas horas el asesino. ¿Qué te pareció el trabajo que hicieron también en la policía para resolverlo? Yo creo que fue bueno, ¿no? Hombre, a ver, a mí me decían, bueno, ¿cómo ha tardado tanto la Guardia Civil? Digo, ¿cómo podemos decir que ha tardado tanto? 24 horas en un cerco en el que, bueno, tú no sabes las características además que se estaban hablando, no había cámaras como tal en el lugar que te ubicasen, tuvieron que hacer una búsqueda de esas cámaras que pudiesen ubicar en la zona, sabiendo que alguien había huido a pie, embozado, que luego también además con esa precisión en la que consiguieron desmontar cuál era el recorrido y quién era esa persona y localizarle y además tenerle enfilado para poder detenerle. Es que no digo, pues eso, es que 24 horas después, literalmente, si esto fue a las 10 de la mañana del domingo, a las 11 y pico estaban en la casa de Juan con su padre y luego en la casa de sus abuelos paternos, o sea que fue literalmente 24 horas. Teniendo en cuenta que tenían a un fugado, pues oye, es mérito policial, hay que reconocérselo. Eso es. ¿Qué te parece el perfil del asesino? ¿Cómo lo viste? Bueno, el perfil del asesino, bueno, tiene ese recorrido en el que hay que saber
que tenía un trastorno, que tenía una discapacidad y que es muy difícil saber las motivaciones exactas que llevaron a Juan para plantarse allí armado y cometer un crimen como este. Entonces, quizás lo que más me ha sorprendido de este caso ya no es tanto el hecho de que, bueno, como decía, ¿no? La víctima es un menor de 11 años, el pequeño Mateo, y su asesino resultó ser un chaval de 20 años con un trastorno mental. Pendientes también de saber, bueno, porque hay un informe pericial, obviamente, de que se encargó además desde juzgados, ¿no? Pero, bueno, esa discapacidad que estaba entre el 70 y el 75% que decía su padre y ese perfil de autismo. Pero hay un añadido que es la reacción que a mí más me sorprendió, que es la reacción de los familiares de Mateo, que fue encomiable todo el tiempo y que en realidad nos habría debido de servir a muchos, sobre todo a los que se pronunciaron rápidamente de determinadas y soltaron determinadas barbaridades para haber estado cautos y haber Mm. estado en el lugar que nos correspondía también, para no alimentar según qué informaciones. Claro, es una persona que tiene ese trastorno del que estamos hablando, tiene que tener, no sé si se tiene cierta vigilancia sobre una persona así, hay que tenerla, no sé si también se trata un poco eso o de eso no sabes. Si se trató, dice, sobre el caso de Juan en concreto, hombre, obviamente él tiene, como me preguntabas por ese perfil, pero ¿qué juzgamos del asesino, no? O sea, por eso, como no se sabe la motivación, ni siquiera le pudieron tomar declaración en sede judicial. Lo cierto es que fue muy difícil arrancarle algunas palabras hasta en el momento en el que se llevó a cabo la detención. Todo aquello que se dijo de si se hablaba de no lo hice yo, sino mi otro yo. Digamos que al menos hasta la información que yo tuve directa, no fueron esas palabras exactamente, no fue con esa precisión y en realidad él no hablaba como de una transposición de sí mismo ni que se viese, sino, o sea, no hablaba de su otro yo, sino que hablaba como de esa sensación de haber estado como en una nube, algo que él no controla y que en realidad tanto podía decir en un momento dado una información que llevase por un cauce de, bueno, pues sí, yo sí estaba allí, yo sí lo hice, yo sí cogí el cuchillo, como podría haber dicho absolutamente lo contrario, casi llevado incluso por las propias preguntas que en un momento le hiciesen, que no es porque estas fuesen capciosas, sino porque no tiene un argumento sólido, él mismo en su discurso, condicionado obviamente por la discapacidad que tiene. Entonces, el perfil de Juan y el cuidado que se tiene que tener de alguien así, yo, bueno, pues en concreto, lo que vi en Mocejón es que estando en su casa, donde estaba en ese momento de forma temporal, porque normalmente residía con su madre, que sus padres estaban separados y residía con su madre en Madrid, estando en ese momento, pues ya unas semanas en Mocejón, pues su padre no era alguien, su propio, ¿sabes? Su propio padre me lo decía, y dice, yo no controlo a mi hijo, no controlo sus idas y venidas, me es muy difícil controlarle, no puedo tener una vigilancia concreta. En principio es un niño que me decían, dice, no es violento, no se porta mal en casa. Bueno, esas son las referencias que te da su padre y también convivía con su hermano y no había trascendido tampoco ningún episodio, se ha conocido a lo mejor algunas cosas después, pero bueno, también eso tiene otro cauce, que es el de si se habló de otro comportamiento violento en algún centro en el que estuvo ingresado. Bueno, esos centros están también un poco Mm. para eso, para controlar a estos chavales, pero ¿cómo vas a tener a un chaval así? ¿Cómo le tienes engrilletado, enjaulado en su casa con una cuerda? Bueno, él en principio eh, iba de casa de su padre a casa de su abuela y luego se movía por el pueblo de forma errática, no tenía amigos, era un chaval muy solitario y bueno, pues a veces también es muy injusto decirlo, pero se convierten en parias sociales. Entonces, si no tienen un contexto en el que a lo mejor familiarmente pues puedan tenerles muy vigilados, al final no deja de ser un chaval de 20 años. Si no ha tenido ninguna situación a lo mejor que a nivel social haya creado alarma, pues sigue así y no se sabe por eso los condicionantes. Yo solo recuerdo que el padre de Juan, de Fernando, me dijo, bueno, a mí me contaba mi hijo alguna vez que se metían con él. Esto justifica que haya ido de forma aleatoria por un chaval al que en principio no tenía ninguna rencilla previa que hubiese trascendido, se recordase que específicamente él dijese, Mateo me dijo, ¿no? Mm. Pues no hay esa base. Y por supuesto, algo así tampoco, aunque Mateo lo hubiese dicho en algún momento, pongamos, ¿no? Un ficticio, cualquier cosa, tampoco justificaría que lo matase.
de 11 puñaladas, además, con esa, ¿no? Que tuvo un momento de secuencia de furia asesina, ¿no? Pues todo eso, yo no te puedo decir que justifique nada. En realidad, ningún crimen se justifica. Pero me da una, y esto sí lo digo siempre, es profundamente una profunda tristeza, a veces como intentamos encorsetar, en dejar encerrados, enjaulados a las personas que tienen una enfermedad mental, por desgracia, y pocos recursos a nivel social. Cambiando a otro crimen, el de Los Sala en Alicante, el asesinato de María del Carmen Martínez el 9 de diciembre de 2016, de dos disparos en la cabeza. Claro, no solo es llamativo, llamativo ya el hecho en sí, sino también un poco el contexto de la familia, ¿no? Bueno, el imperio de los Sala fue un reto para los investigadores, de ahí que también en realidad fue una operación complicada y está siendo un proceso judicial complicado que ha llegado al Constitucional. Entonces, bueno, pues era un marco en el que ahí no se conoce a alguien que tuviese ni un trastorno, es otro perfil absolutamente distinto. Estamos hablando de rencillas familiares, de una serie de cláusulas también en la herencia que fueron muy complicadas, de enfrentamiento entre el hijo Vicente Sala y las hermanas, y luego esa figura en la que se centró todo y que se convirtió en el epicentro de la investigación, que es la de Miguel López, la del yerno, que era el supuesto yerno favorito de la víctima, de Mari Carmen, y que se convirtió en el principal sospechoso. Judicialmente podría seguir siéndolo, obviamente, porque el Constitucional, como sabéis, ¿no? Hubo un juicio, hubo una situación en la que se sentó él ya en el banquillo, en la que al final había un veredicto y, y ese veredicto tenía algún fallo, supuestamente, no lo sabremos nunca porque el acta de ese veredicto se rompió y ese supuesto fallo condicionó que al final se tuviese que repetir y en esa gran incógnita de si se repetirá o no estamos, porque el Constitucional lo ha dejado parado, atendiendo al recurso que presentó Miguel López, su defensa, vamos. Así que bueno, estamos con un crimen sin resolver, obviamente, desde 2016 y con un círculo ahí que es casi un Falcon Crest, ¿no? Mm. Lo que se vivió al destaparse todos los intríngulis de esa familia de los Sala. ¿El crimen sin resolver también es parte porque estuvo muy preparado o no tiene que ver pues, por todo esto que estamos comentando, los contextos y la dificultad que ha ido desencadenando? Bueno, hay veces que crímenes súper preparados, premeditados, trabajados al milímetro y en el que el asesino ha pensado que es imposible que le pillasen, pues han terminado enjuiciados y con un culpable que está ahora mismo en prisión, X, el que sea. Y hay crímenes que parecen mucho más, ¿no? Más sencillos y que se tiene claro casi desde el minuto cero cuál es el sospechoso y no se le ha conseguido enjuiciar y condenar o ha salido absuelto. Ha pasado, estábamos hablando del crimen de los Sala, pero el doble crimen de Almonte es uno de los crímenes más macabros, que no sé si recordaréis o recuerdas tú, Alberto, de un padre y su hija de 8 años asesinados en Almonte. Este creo que fue, pues, si me equivoco si me remonto a 2011, 2000, y, y hubo una persona a la que sentaron en el banquillo y una persona que salió a suelta. Y para la Guardia Civil era el único posible sospechoso y lo tenían clarísimo. Y aún así, y es un crimen que continúa impune, pese a que tanto Miguel como su hija María, que tenía 8 añitos, recibieron 154 puñaladas. Bueno, parecía un escenario además prácticamente en el que todo eran pistas y en el que, bueno, todo estaba encauzado hacia alguien y fíjate. Así que bueno, no, Eh, no sé si existe el Ujú. crimen perfecto, que es lo que en el fondo, ¿no? La pregunta, ¿no? No, dices un crimen sin resolver, ¿no? Claro, sí, un crimen sin resolver de que si también era muy complejo el de centrándome en dos salas, si había sido muy complejo y muy preparado para que también, aparte de lo que has hablado tú, pues que sea difícil el resolverlo o se complique tanto. No, pero es que ahí en realidad tenían muchos indicios, ninguna prueba evidente o contundente, y al final con eso es con lo que se sentaron y con eso cuando el objeto de veredicto, cuando el jurado se tuvo que pronunciar, pues nunca sabremos exactamente qué dijeron que no, pero se pronunciaron mal y en eso estamos. Pero para la policía era claro, o sea, ellos relataron 27 indicios en los que tenían también hasta imágenes de una cámara de seguridad y tenían una cronología de los movimientos
de de Miguel López y que incluso también descartaron, porque se revisó si podían ser unos sicarios o si podían tirar por otra línea porque ellos tenían empresas en Latinoamérica, creo recordar, a nivel de los Sala. Y, y todo eso se fue limpiando, ¿no? Se fue quitando las hojas de la alcachofa o de la cebolla, ¿no? Hasta dejarlo en Miguel y aún así, pues aquí estamos. No se podría considerar sin resolver o perfecto que él tuviese todos los elementos bien hechos si al final realmente estuvo a punto de que le declarasen culpable, ¿no? Es que se coló por entre medias un vericueto judicial que ni él mismo ni su defensa se esperaban. Bueno, vea, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no veo que tendrás que hacer mucho trabajo en lo que estéis en la sexta con el caso. Seguro que os lleva todos estos crímenes que se han hecho mucho trabajo para poder dar información veraz. Bueno, el día a día aquí, trabajo en el programa de Sonsoles Sónega Mm. y el de lunes a viernes es activo y luego este extra, por así decirlo, en realidad además tiene mucho equipo detrás, o sea que hay mucha gente trabajando en caso para que el resultado sea tan espectacular como el que veis. Así que bueno, Bueno, pues siempre hay muchísimas crímenes que gracias. tratar. Gracias a Sí. ti, Alberto, por tu amabilidad y por tus preguntas. Pues lo dicho, muchas gracias y seguiré viendo. O sea que genial. Un abrazo. Igual.